Bienvenidos a Canal Historia, el lugar donde ustedes van a profundizar conocimientos sobre historia de México y universal. Soy su anfitrión, Gonzalo Echanis, y el día de hoy vamos a adentrarnos en el mundo escrito de Mesoamérica, y no de toda Mesoamérica, porque sabemos que desgraciadamente Mesoamérica no creó suficiente escritura como para que nosotros pudiésemos estudiarla y conocer más sobre su historia. Pero sí existió una cultura que nos dejó más documentos escritos y gracias a los cuales podemos entender un poco mejor de cómo era su forma de vida, cómo era su gobierno, cómo eran sus creencias. Me estoy refiriendo a los códices. Los códices son esos papiros que se desarrollaban o se fabricaban de diferentes materiales como piel de venado, un ejemplo, y en donde los escribanos o los cronistas o los historiadores de esa época plasmaban la historia de su ciudad. En este caso, vamos a adentrarnos en una historia sumamente interesante que es sobre los mexicas. Cómo es que esa cultura, esa civilización, ese gran imperio legendario que llegó a conquistar prácticamente todo Mesoamérica, van a llegar de un lugar totalmente desconocido a fundar el centro o lo que hoy conocemos como la Ciudad de México, que en esos años se va a conocer como la Ciudad de México Tenochtitlán. ¿Cómo es que sabemos, en teoría, cómo es que este grupo llegó a fundar esta gran ciudad en México Tenochtitlán? Bueno, gracias a un códice que se llamó o que se le conoce como el Códice Boturini. El códice Boturini, o también conocido como el Pergamino de la Peregrinación, es literalmente es un códice, un pergamino, que mide aproximadamente 7 metros de longitud y en el cual los mexicas plasmaron la historia de cómo llegaron a fundar esa majestuosa ciudad que hoy conocemos como Tenochtitlán, del cual sabemos que sobre esa ciudad hoy por hoy existe la Ciudad de México. Ok, bien. Todos conocemos aquel mítico cuento que decían que en algún lugar esa civilización antes de ser mexica era azteca. Vivían en algún lugar llamado o conocido como Aztlán, o también en su traducción al español como el lugar de las garzas. En este mítico lugar, Aztlán, que hasta nuestros días no sabemos dónde se encontraba, ahí vivían los aztecas. ¿Por qué se llamaban aztecas? Regularmente, como todas las civilizaciones mesoamericanas, los las culturas y las civilizaciones fundaban su ciudad. Y con el nombre que fundaban su ciudad, ellos automáticamente tomaban el nombre de esa misma ciudad. Es decir, si vivimos en, no sé, por ejemplo, Aztlán, nuestro nombre va a ser Aztlanecas o Aztecas, porque en este momento vivimos ahí. Bien, así que vamos a comenzar con el Códice Boturini, que nos explica el cómo es que los aztecas llegaron desde Aztlán, la ciudad mítica, hasta fundar México Tenochtitlán. Bien, todo comenzó, según los aztecas, con un sueño. Un sueño en donde Tenoch, el Tlatoani en Aztlán, cuando vivían los aztecas en Aztlán, en su sueño se le apareció el dios más importante para los aztecas, que era conocido como Huitzilopochtli, dios de la guerra y... sí, dios de la guerra.
En ese sueño, Huitzilopochtli se presenta ante el Tlatoani, ante también sacerdote, y le dice: hijo mío, levántate. Dile a todo mi pueblo que se levanten, tomen lo indispensable porque empezaremos una peregrinación. Es decir, los voy a llevar de este lugar, ¿sí?, a un lugar maravilloso en donde fundarán la ciudad más grande que se haya visto y en donde ustedes gobernarán. Bien, así que al siguiente día, Tenoch se levanta, comunica el mensaje a su pueblo y empiezan la peregrinación. Dejan Aztlán. Ahora, ¿dónde se considera que Aztlán se sitúa? La verdad es de que hasta el día de hoy no lo sabemos, porque el códice realmente solamente habla de que Aztlán se encontraba en la forma de una isla alrededor también de un lago, casualmente. Y la referencia es que había garzas, ¿sí?, que había lugar de abundantes garzas. Es la única referencia que nos dan. Ahora, muchos teóricos afirman que este lugar, Aztlán, se ubica en algún lugar del norte del continente americano. En ese podría ser en la zona cultural llamada Aridoamérica, ¿sí? Pero realmente pues no sabemos. Aridoamérica realmente comprendía todo el norte de México, esa zona árida, desértica, y también comprende el sur de Estados Unidos. Muchos investigadores, de hecho, en la web de la clase, que es Canal Historia, en Canal Historia, gonzaloechanis.wix. Diagonal, canal-historia. Se los voy a dejar aquí comentando en los comentarios, en la descripción del video. Van a ver que en el periodo posclásico viene un documental sobre este tema precisamente. Aquí se los voy a dar muy resumidos, pero si quieren profundizar pueden entrar a ese video y ver el documental entero. Es una serie documental donde nos explica desde pues dónde se cree que pudo haber estado Aztlán, y también nos explica cómo los aztlanecas llegaron a ser ese imperio tan impresionante que fue el imperio mexica. Por el momento solamente vamos a explicar cómo es que los aztlanecas llegaron a fundar la ciudad mítica de México Tenochtitlán. Así que Aztlán o los aztlanecas, lo que sí sabemos, no sabemos dónde se ubicaban, pero lo que sí sabemos es que se situaban o que eran de hecho chichimecas. ¿Qué significa chichimecas? Recuerden, bárbaros. Por lo regular saben también que en todas las culturas a nivel mundial, y casualmente las culturas del norte, eran de verdad culturas bárbaras. ¿En qué sentido? En que como todavía eran nómadas, tenían que cazar para sobrevivir, tenían que recolectar para sobrevivir, llegaban a ser culturas sumamente poco civilizadas. Es decir, nunca llegaron a sentarse como tal en algún lugar, nunca crearon grandes arquitecturas o grandes monumentos. No, realmente eran culturas que sobrevivían a través de su propio esfuerzo. Así que para las culturas del sur, como en Mesoamérica, esas civilizaciones eran consideradas como las bárbaras y así los llamaban, los chichimecas. Lo que sí sabemos entonces es que estos aztecas eran una cultura chichimeca. Bien, así que el códice nos dice que de Aztlán comienzan la peregrinación, que va a durar, algunos historiadores dicen que dura 40 años. Algunos historiadores dicen o aseguran que duró 400 años. Y esto es debido al Códice Boturini, que nos dice cómo ellos contaban los años. Y
pues haciendo las cuentas del Códice Boturini, pues esta peregrinación va a durar aproximadamente 400 años. Ahora, no les dije algo. Perdónenme. ¿Cuál era la señal? El sueño profético en el que Huitzilopochtli se le aparece a Tenoch y le dice, levántate y sígueme, te voy a guiar al lugar donde vas a crear un imperio. La señal que le da Huitzilopochtli es que para reconocer el lugar que Huitzilopochtli les había reservado para su pueblo aztlaneca, era la siguiente señal. Un águila devorando una serpiente en un nopal. Bien, teniendo eso en mente, ¿sí?, los aztecas van a iniciar la peregrinación y siempre van a estar atentos al camino para ver si encuentran esa señal, el águila devorando una serpiente sobre un nopal. Así que durante 400 años estuvieron buscando la señal. En esos 400 años buscando la señal, van a llegar a un mítico, ¿por qué? Porque realmente también no sabemos dónde se ubicó esta otra ciudad o este otro lugar llamado Chicomostoc. Después de haber dejado la ciudad de Aztlán, ellos peregrinan y para darse un descanso llegan a un lugar llamado Chicomostoc. ¿Qué significa Chicomostoc? Chicomostoc significa lugar de las 7 cuevas. En el Códice Boturini es representado como un árbol que, si cuentan, ¿sí?, tiene representado las 7 cuevas y que cada cueva también simboliza en el Códice Boturini una civilización. Es decir, otras civilizaciones aparte de los aztecas que vivían en ese lugar, Chicomostoc, lugar de las 7 cuevas, eran los toltecas, los chalcas, los xochimilcas, los tepanecas, los azcapotzalcas y los de Zumpango. Estas 7 civilizaciones, se dice que vivían en armonía. Todas estas civilizaciones son también bárbaras, es decir, chichimecas, y coexistían en este lugar. Posiblemente se pudo haber encontrado este lugar ya sea en Oasis América, porque se dice que ahí se establecieron durante un muy buen periodo de tiempo. Después se dice o nos cuenta el Códice Boturini que este lugar llamado Chicomostoc empezó a ser abandonado. La primera civilización en que va a abandonar o quien va a abandonar el lugar mítico llamado Chicomostoc van a ser los toltecanos. Los toltecanos emigran, salen de Chicomostoc y se dirigen hacia el sur, es decir, hacia Mesoamérica. Y recordemos también, esto ya lo hemos visto, recordemos que en el horizonte llamado el Epiclásico, ¿sí?, donde toda Mesoamérica prácticamente colapsa y muchas ciudades van a ser abandonadas, van a llegar los toltecas junto con otros grupos chichimecas a inyectarles nueva vitalidad, nueva energía al mundo mesoamericano y van a crear otras civilizaciones, con lo cual va a resurgir Mesoamérica, y de un epiclásico que casi extingue toda la civilización mesoamericana, con los toltecas va a resurgir otro tiempo llamado el posclásico. Así que los toltecas van a ser, digamos, la cultura que empuja nuevamente a Mesoamérica, la saca del hoyo en donde se encuentra y se va a situar en Mesoamérica, en el altiplano central, ¿sí?, con la ciudad de Tula. Posteriormente a los toltecanos, otras civilizaciones van a empezar también a abandonar este lugar de Chicomostoc. Los chalcas, los xochimilcas, los azcapotzalcos, los texcocanos, todo lo van a abandonar. Se dice que la última civilización en abandonar ese lugar llamado Chicomostoc va a ser los aztecas. Y esto va a ser también bastante importante en unos momentos. Bien, los aztecas deciden dejar Chicomostoc
y se van directo hacia el altiplano central, hacia la zona más fértil de Mesoamérica. Al llegar al altiplano central, se van a dar cuenta que todo el altiplano central ya está ocupado por diferentes civilizaciones. Y de hecho, ellos ya han caminado más de 400 años sin haber encontrado el famoso símbolo de Huitzilopochtli, para indicarles que esa es la tierra que Huitzilopochtli les está regalando. Así que al llegar al lago de Texcoco, al llegar al lago de Texcoco, los aztecas ya realmente fatigados, realmente cansados, hartos de caminar, deciden ya establecerse aquí, a las orillas del lago de Texcoco. Sin embargo, se dan cuenta que el lago de Texcoco ya está ocupado, ya está ocupado. No hay ningún solo rincón donde ellos se puedan acomodar. Y de hecho, se dan cuenta que las civilizaciones que están establecidas alrededor del lago de Texcoco son las que llegaron primero. ¿Y cuáles eran, para su sorpresa? Son las civilizaciones que coexistieron con ellos, con los aztecas, en Chicomostoc. Podemos entonces observar a Texcoco, Chalco, Xochimilco, los tepanecas, Azcapotzalcas, Zumpango, que dominaban toda la región. Así que los aztecas llegaron tarde a la repartición del lago de Texcoco, y ya cansados y realmente fatigados de ese viaje, llegan con los de Azcapotzalco, con su señor, con su tlatoani, Tezosomoc. Tezosomoc era quien gobernaba gran parte del lago de Texcoco y gran parte del altiplano central, y los mexicas le suplican porque les dé un pequeño lugar para que puedan establecerse y crear su civilización. El señor Tezosomoc dice, pues bueno, realmente es que no tengo ningún territorio, ¿sí? No tengo ningún territorio. Tengo este pequeño islote en medio del lago de Texcoco. Si lo quieren, pues lo pueden utilizar. Pero a cambio de eso les voy a pedir un favor. Necesito que vayan a conquistar a mis enemigos, a los Xochimilcas. Los Xochimilcas poseen un gran territorio, ¿sí?, que el señor de Azcapotzalco, Tezosomoc, desea, ¿sí? Así que para que los mexicas se puedan quedar con este islote, perdón, los aztecas, todavía no los podemos llamar los mexicas, para que se puedan quedar con este islote, los mexicas deben de ir a hacerles la guerra a los Xochimilcas, ¿sí? Aquí suspendemos esta sesión. Gracias por verlo. Va a haber una segunda parte, se los voy a subir lo más pronto posible para que no se queden con el misterio de qué sucedió después, porque viene ahora drama, sangre, guerra en la historia de la Fundación de México Tenochtitlán. Suscríbanse, comenten sus dudas, comenten en Classroom, compartan el video. Denle like a Canal Historia, denle like a este medio, y en un momento les comparto su tarea.